naranja aunque uses 10 vol y trabajes suave? Eso no es mala suerte. Es diagnóstico y técnica, porque 10 vol no es magia, es control. Y si no sabes cuándo usarlo, podés perder horas y terminar igual en un fondo feo. Hoy vamos a hablar sobre decoloración con peróxido de 10 volúmenes. ¿Cuándo funciona? Primero entendamos qué es 10 vol en la práctica. Es un oxidante de baja potencia. Eso significa que trabaja más lento y justamente por eso te da una ventaja enorme, tiempo para controlar el proceso. Pero atención, baja potencia no significa inocuo. Si lo dejas demasiado, si el producto se seca, si aplicas con poca saturación o si superpones, también podés dañar y también podés manchar. La diferencia real es esta. 10 vol sirve cuando lo usas con criterio. No es para ir rápido, es para ir prolijo. Y en rubios, lo más caro no es lo más claro, es lo uniforme, lo limpio, lo parejo. Entonces, ¿cuándo funciona de verdad el 10 vol? Funciona muy bien cuando el cabello ya está relativamente claro y vos necesitas pulir, limpiar o emparejar el fondo sin castigar la fibra. Por ejemplo, rubios que están en nivel 8 o 9 pero se ven apagados, con amarillos sucios o con restos de matices viejos. En esos casos, 10 vol te permite trabajar con más delicadeza sin dar un golpe fuerte que abra la cutícula de más. También funciona excelente cuando tu estrategia es construir el rubio extra claro por rondas controladas. En vez de tirar un oxidante alto y rezar, vos decidís subir de a poco, revisando el fondo y protegiendo las zonas frágiles. Esta forma de trabajar es mucho más profesional cuando el cabello viene procesado, cuando hay porosidad alta o cuando el objetivo es llegar muy claro sin destruir. Otro caso donde 10 vol es muy útil es en cabellos porosos, esos cabellos que se manchan fácil porque absorben todo rapidísimo. Con porosidad alta, el problema no es solo aclarar. El problema es que las puntas se disparan, toman más producto, se abren y después quedan desparejas. Con 10 vol, si trabajas con saturación real y control por zonas, bajas el riesgo de que el proceso se te vaya de las manos. Y hay un uso más. Retoques delicados o ajustes donde no necesitas fuerza, necesitas precisión, contorno, zonas ya claras que solo necesitan emparejar, cabellos finos que no toleran golpes. Ahí 10 vol te deja trabajar con más respeto. Ahora, ¿por qué mucha gente dice 10 vol no sirve? Porque lo usan como si fuera 20 o 30, pero con menos potencia. Y ahí aparecen los errores típicos que hacen que el resultado sea lento, irregular o naranja. El primer error es trabajar con particiones gruesas. Si la mecha es gruesa, no satura, no levanta parejo y queda calor adentro. El segundo error es usar poco producto. El decolorante se seca, se corta la reacción y te queda un fondo irregular. El tercer error es aplicar sin orden. Algunas zonas procesan más tiempo y otras menos, entonces el fondo queda distinto. El cuarto error es pensar cómo es suave lo dejo más y te olvidas de controlar. Con 10 vol hay que mirar el proceso, no abandonarlo. Y otro punto clave, 10 vol funciona mejor cuando vos no pretendés lo imposible en una sesión. Si partís de una base muy oscura y querés rubio hielo en una visita, 10 vol no es el camino rápido. Puede ser parte de una estrategia por etapas, sí, pero si tu objetivo es un salto gigante en un día, ahí ya entra otra planificación. Lo importante es entender qué estás buscando, velocidad o control, porque en rubios extra claros, el control te da uniformidad y la uniformidad te da calidad. Quédate con esta idea. 10 vol no es para el que quiere correr, es para el que quiere precisión. Y cuando lo usas bien, te ayuda a conseguir rubios más prolijos, más parejos, con menos daño y con una matización mucho más fácil después. ¿Querés saber por qué con 10 vol muchas veces terminas igual en naranja, aunque parece que trabajaste suave? Porque 10 vol no falla por potencia, falla por diagnóstico equivocado, por tiempos mal usados y por técnica que deja el proceso a mitad de camino. Título: Decoloración con peróxido de 10 volúmenes. ¿Cuándo no funciona y por qué aparece el naranja? Primero, hay que decirlo claro.
el naranja no aparece porque sí. El naranja es una etapa natural del aclarado, sobre todo en bases medias y oscuras. El problema es quedarse ahí y pensar que un matiz lo borra. No lo borra. El matiz no aclara, el matiz neutraliza. Entonces, si el fondo está bajo, el tono final va a quedar cálido, apagado o sucio, aunque uses un toner extra claro. Ahora, ¿cuándo no conviene usar 10 vol? Caso 1, base natural muy oscura, cabello grueso y resistente. Si tenés una base 3, 4 o 5 con cabello grueso, la reacción con 10 vol puede ser tan lenta que te obliga a tiempos largos y aún así te quedas en un fondo naranja o naranja dorado. Y ahí pasa el error típico. Bueno, lo matizo y listo. No, si el fondo no llegó al nivel necesario, no hay matiz que te regale rubio hielo. Lo máximo que conseguís es un rubio apagado y difícil de dejar luminoso. Caso 2. Cabello con pigmento artificial acumulado, sobre todo oscuros. Si hay tintes viejos, cajas, negros, castaños oscuros repetidos, el 10 vol no está pensado para romper esa acumulación de manera pareja. ¿Qué suele pasar? Levanta irregular, se mancha, se queda en naranja feo en algunas zonas y en otras no se mueve. Y ahí terminas gastando producto y tiempo y lo que necesitabas era otra estrategia de remoción o corrección por zonas, no insistir con 10 vol MOA caso 3, cuando el objetivo es subir muchos niveles en una sola visita. Si la expectativa es rubio extra claro, hoy sí o sí, y vos elegís 10 vol esperando que haga el trabajo completo, te podés meter en una trampa. Vas a intentar compensar con tiempo, vas a repetir aplicaciones sin control y el cabello se te empieza a debilitar. Super blonding real no es solo aclarar, es llegar con la fibra viva. Si el cabello no da, se construye por sesiones y eso es profesional. Caso 4. Cuando el cabello está sensibilizado y la idea es dejarlo una eternidad. Este es un mito peligroso. Uso 10 vol porque es suave, entonces lo dejo más. No, la fibra no entiende de excusas. Si lo dejas demasiado, igual se deshidrata, igual se abre, y lo más común es que el producto se seque y te quede un levantamiento irregular. 10 vol no se usa con abandono, se usa con control constante. Caso 5. Cuando no hay técnica de saturación real. Con 10 vol, si no saturas, perdés. Y cuando perdés, ¿qué pasa? Queda calor interno, queda naranja adentro del mechón, queda levantamiento desigual. El error típico es trabajar con particiones gruesas o pintar arriba en vez de empapar el mechón. Con 10 vol, la partición fina y la saturación completa no son opcionales. Ahora, ¿por qué queda naranja específicamente aunque uses 10 vol? Razón 1. Te quedaste en el nivel intermedio del aclarado. El cabello pasa por fondos cálidos antes de llegar a un amarillo más limpio. Si te quedaste en naranja, no llegaste al nivel final. Punto. Razón 2. El producto se secó. Cuando el decolorante se seca, baja la eficiencia y el aclarado se frena. Y cuando se frena de forma irregular. Eso deja zonas en naranja y otras más arriba. Después matizás y se nota la diferencia. Razón 3. Falta de orden por zonas. Hay zonas que siempre resisten más. Nuca, medios densos, bandas antiguas. Si aplicas sin estrategia, esas zonas quedan cálidas. Y como las puntas suelen ser porosas, ellas suben más rápido. Resultado, puntas claras y medios naranjas. Eso es el patrón clásico. Razón 4. Superposición donde no debías. A veces por querer emparejar, se repasa sobre zonas ya claras. Eso no solo daña, también genera diferencias de porosidad y después el matiz se deposita desigual, se mancha. Y acá viene el cierre de esta parte, bien claro. 10 vol no es una varita mágica para aclarar sin pensar. Es una herramienta de control, pero exige diagnóstico. Si el fondo que necesitas para tu objetivo está demasiado lejos, 10 vol no es la elección para resolver hoy.
Es la elección para construir con estrategia o directamente tenés que cambiar el plan. En la parte 3 vamos con lo más importante, el método exacto para que 10 Vol funcione de verdad, con orden, saturación, rondas cortas, control del fondo y cómo evitar que el producto se seque y te deje naranja. ¿Querés saber por qué con 10 Vol muchas veces terminas igual en naranja, aunque parece que trabajaste suave? Porque 10 Vol no falla por potencia. Falla por diagnóstico equivocado, por tiempos mal usados y por técnica que deja el proceso a mitad de camino. Título: Decoloración con peróxido de 10 volúmenes. ¿Cuándo no funciona y por qué aparece el naranja? Primero, hay que decirlo claro. El naranja no aparece porque sí. El naranja es una etapa natural del aclarado, sobre todo en bases medias y oscuras. El problema es quedarse ahí y pensar que un matiz lo borra. No lo borra. El matiz no aclara. El matiz neutraliza. Entonces, si el fondo está bajo, el tono final va a quedar cálido, apagado o sucio, aunque uses un toner extra claro. Ahora, ¿cuándo no conviene usar 10 Vol? Caso 1. Base natural muy oscura, cabello grueso y resistente. Si tenés una base 3, 4 o 5 con cabello grueso, la reacción con 10 Vol puede ser tan lenta que te obliga a tiempos largos y aún así te quedas en un fondo naranja o naranja dorado. Y ahí pasa el error típico. Bueno, lo matizo y listo. No. Si el fondo no llegó al nivel necesario, no hay matiz que te regale rubio hielo. Lo máximo que conseguís es un rubio apagado y difícil de dejar luminoso. Caso 2. Cabello con pigmento artificial acumulado, sobre todo oscuros. Si hay tintes viejos, cajas, negros, castaños oscuros repetidos, el 10 Vol no está pensado para romper esa acumulación de manera pareja. ¿Qué suele pasar? Levanta irregular, se mancha, se queda en naranja feo en algunas zonas y en otras no se mueve. Y ahí terminas gastando producto y tiempo, y lo que necesitabas era otra estrategia de remoción o corrección por zonas, no insistir con 10 Volums. Caso 3. Cuando el objetivo es subir muchos niveles en una sola visita. Si la expectativa es rubio extra claro hoy sí o sí, y vos elegís 10 Vol esperando que haga el trabajo completo, te podés meter en una trampa. Vas a intentar compensar con tiempo, vas a repetir aplicaciones sin control y el cabello se te empieza a debilitar. Super Blonding real no es solo aclarar, es llegar con la fibra viva. Si el cabello no da, se construye por sesiones y eso es profesional. Caso 4. Cuando el cabello está sensibilizado y la idea es dejarlo una eternidad. Este es un mito peligroso. Uso 10 Vol porque es suave, entonces lo dejo más. No, la fibra no entiende de excusas. Si lo dejas demasiado, igual se deshidrata, igual se abre, y lo más común es que el producto se seque y te quede un levantamiento irregular. 10 Vol no se usa con abandono. Se usa con control constante. Caso 5. Cuando no hay técnica de saturación real. Con 10 Vol, si no saturas, perdés. Y cuando perdés, ¿qué pasa? Queda calor interno, queda naranja adentro del mechón, queda levantamiento desigual. El error típico es trabajar con particiones gruesas o pintar arriba en vez de empapar el mechón. Con 10 Vol, la partición fina y la saturación completa no son opcionales. Ahora, ¿por qué queda naranja específicamente aunque uses 10 Vol? Razón 1. Te quedaste en el nivel intermedio del aclarado. El cabello pasa por fondos cálidos antes de llegar a un amarillo más limpio. Si te quedaste en naranja, no llegaste al nivel final. Punto. Razón 2. El producto se secó. Cuando el decolorante se seca, baja la eficiencia y el aclarado se frena. Y cuando se frena de forma irregular. Eso deja zonas en naranja y otras más arriba. Después matizás y se nota la diferencia. Razón 3. Falta de orden por zonas. Hay zonas que siempre resisten más. Nuca, medios densos, bandas antiguas. Si aplicas sin estrategia, esas zonas quedan cálidas. Y como las puntas suelen ser porosas, ellas suben más rápido. Resultado:
puntas claras y medios naranjas. Eso es el patrón clásico. Razón 4. Superposición donde no debías. A veces por querer emparejar se repasa sobre zonas ya claras. Eso no solo daña, también genera diferencias de porosidad y después el matiz se deposita desigual, se mancha. Y acá viene el cierre de esta parte, bien claro. 10 Vol no es una varita mágica para aclarar sin pensar. Es una herramienta de control, pero exige diagnóstico. Si el fondo que necesitas para tu objetivo está demasiado lejos, 10 Vol no es la elección para resolver hoy. Es la elección para construir con estrategia o directamente tenés que cambiar el plan. En la parte 3 vamos con lo más importante, el método exacto para que 10 Vol funcione de verdad, con orden, saturación, rondas cortas, control del fondo y cómo evitar que el producto se seque y te deje naranja. Si te quedó naranja con 10 Vol, no te apures a tirar matiz pensando que eso lo borra. El naranja es una señal, o el fondo no llegó al nivel necesario o el aclarado quedó desigual por zonas. Y si lo resolves bien ahora, el rubio te queda limpio, parejo y sin manchas. Si lo resolves mal, te queda apagado, sucio o manchado, y encima con la fibra más frágil. Título: Si quedó naranja con 10 Vol, cómo corregirlo de verdad y cómo matizar sin manchas. Primero, lo más importante, identificar qué naranja es. No todo lo cálido es lo mismo. Hay clientes que dicen me quedó naranja y en realidad es un amarillo dorado. Por eso, antes de hacer cualquier cosa, mira el fondo con luz blanca y separa mechones. Si vos ves un cobrizo evidente, como un reflejo naranja real, estás en fondo naranja. Si ves un amarillo fuerte tipo dorado, ya estás más alto. Y si ves mezcla, o sea, zonas naranjas y zonas amarillas, ahí está el problema típico. El fondo está desigual y por eso se mancha la matización. Segundo, entendé la regla que manda siempre. El matiz no aclara, el matiz neutraliza. Entonces, si el fondo está muy bajo y muy naranja, no esperes un rubio hielo luminoso solo con toner. En ese caso, tenés que elegir entre 3 caminos profesionales. Camino 1. Subir un poco más el fondo, solo en las zonas que faltan, si el cabello lo permite. Camino 2. Si la fibra no lo permite hoy, frenar, restaurar y planificar una segunda sesión. Camino 3. Si el objetivo era rubio ultra frío y el fondo no llegó, ajustar el objetivo a un rubio más beige o más natural para que se vea lindo y no se vea sucio. Eso es lo profesional, no prometer un tono que el fondo no sostiene. Tercero, corregir el naranja sin romper y sin manchar. Acá el error más común es atacar todo el cabello igual, y eso es lo que genera manchas. Se corrige por zonas. Paso 1. Dividí mentalmente la cabeza en 3 niveles de riesgo. Zona A, lo más naranja y resistente, generalmente medios o nuca. Zona B, intermedio, donde está cálido pero no tan fuerte. Zona C, lo más claro y poroso, puntas y contorno. La lógica es simple. Se trabaja primero lo resistente y lo poroso entra al final. Si el cabello permite seguir aclarando un poco, lo correcto es trabajar solo en zona A, donde falta. No repases por encima de lo que ya está claro. Si superpones, generas porosidad desigual y después el matiz se marca. Si el cabello no permite decolorar más, no lo fuerces. Porque lo que te hace perder clientes no es que quede un rubio un poquito más cálido. Lo que te hace perder clientes es el pelo gomoso o las puntas partidas. Cuarto, ¿qué hacer cuando el fondo está desigual? La causa real de las manchas. Si una parte quedó más amarilla y otra más naranja, si vos matizás todo con una sola fórmula y al mismo tiempo, vas a tener 2 efectos distintos al mismo tiempo. En la parte amarilla, el corrector actúa rápido y puede quedar demasiado ceniza o violáceo. En la parte naranja, el corrector tarda más y puede quedar cálida o sucia. Por eso, en fondos mixtos, la matización profesional se hace con estrategia. Corregís primero la zona más problemática y después armonizás.
Quinto, matización correcta cuando hay naranja. Acá es donde se confunden muchos. Si el fondo es naranja, la neutralización principal es azul, pero no se aplica de cualquier manera. La matización sin manchas se basa en 3 reglas. Regla 1. El corrector se elige por el fondo real. Naranja, sí, azul. Amarillo, sí, violeta. Regla 2. El orden de aplicación se decide por porosidad. Primero en lo menos poroso y más cálido. Después en el resto. Y puntas porosas al final, poco tiempo. Regla 3. El tiempo se controla con la vista. No es lo dejo 15 y vuelvo. Es lo miro, lo controlo y lo enjuago cuando está. Sexto. ¿Cómo lograr uniformidad cuando el naranja está en medios y la punta está clara? Este es el caso más común en rubios, medios cálidos, puntas claras porosas. Si vos aplicás matiz primero en puntas, las puntas se te apagan o se te manchan. Entonces, el orden pro es primero medios, después zona intermedia y puntas al final. Y antes de enjuagar, emulsión. Emulsionar es agregar un poco de agua y masajear suave para distribuir. Eso ayuda muchísimo a que el rubio quede parejo y no quede parchado. Séptimo, ¿qué pasa si querés rubio hielo pero el fondo quedó naranja fuerte? Acá se decide con criterio. Si el fondo está naranja fuerte, podés neutralizar con azul. Sí, pero el resultado final puede verse apagado. Porque neutralizar demasiado un fondo bajo no te da hielo luminoso, te da ceniza oscuro. Entonces, si el objetivo es un rubio extra claro de impacto, la solución real es subir el fondo un poco más o hacerlo por etapas. Esto hay que decirlo claro. Primero nivel, después reflejo. Si el nivel no está, el reflejo no se sostiene. Octavo, cierre técnico para que no se vuelva cálido rápido. Cuando el cabello queda muy poroso, el rubio se oxida más rápido y por eso vuelve el cálido. Entonces, después de matizar, el cierre técnico es obligatorio. Enjuague perfecto. Tratamiento según fibra para estabilizar. Producto de sellado si usás y protector térmico si la clienta se seca con calor. Un rubio sin cierre técnico se ve lindo 3 días y después se cae. Noveno, mantenimiento para que no vuelva el naranja. El naranja vuelve por 2 motivos. Oxidación y depósitos indebidos. Oxidación, calor sin protector, sol, pileta, shampoo agresivo. Depósitos indebidos. Usar correctores todos los días, dejar tiempos largos o usar el corrector equivocado. Rutina simple para recomendar. Shampoo suave e hidratante en los lavados normales. Corrector solo cuando hace falta, no todos los días. Mascarilla una vez por semana. Protector térmico siempre. Décimo, resumen profesional para que tu audiencia lo aplique. Si quedó naranja con 10 vol, lee el fondo real con buena luz. Definí si el cabello permite seguir aclarando solo donde falta. Si no lo permite, no fuerces. Planifica o ajusta objetivo. Matiza con el corrector correcto según fondo. Aplica por porosidad. Resistente primero, poroso al final. Control visual, emulsión para emparejar. Cierre técnico para estabilizar la fibra. Mantenimiento para que el rubio se mantenga frío y parejo. Y ahora sí, si te está gustando este contenido y querés más protocolos, guías y recursos para aplicar en salón, visita la web de coloracionicolor.com. Además, tenemos un grupo privado. En la descripción te dejo el acceso para que entres y puedas aprender, preguntar y mejorar tus resultados con comunidad y contenido de alto valor.